Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a entrar en el estudio del libro de Números. La Biblia va así: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Y vamos a estar meditando en un relato que es bíblico, verídico, histórico. Vamos a poner como título La serpiente de bronce, Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Un relato que tiene mucha enseñanza, mucha relevancia para usted, para yo, para todos nosotros en 2025. Aquí en nuestro pueblo, aquí en nuestro México. La serpiente de bronce. ¿Qué quiere decir Dios a mí por medio de la Biblia? Un relato bíblico que tiene mucha aplicación para mi vida. Bueno, el pueblo de Israel estaba marchando en este libro por el desierto 40 años. Desde su salida de Egipto hasta su entrada en la tierra prometida, Canaán, iban a pasar 40 años de atravesar muchos desiertos para llegar a la tierra prometida. Y comenzamos viendo, en primer lugar, la prueba del pueblo de Israel. La prueba, una de muchas que experimentaron estos 40 años, la prueba del pueblo de Israel. Versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces en el desierto, a menudo ellos faltaban, como en esta ocasión, faltaban pan, faltaban agua, y llegaron a menospreciar, a despreciar el maná que Dios había prometido estos 40 años. Cada día llover un tipo de pan del cielo para darles su alimento cada nuevo día, cada nueva mañana. Y estaban ya, como decía, hartos de comer pan maná todos los días. Y además este pasaje dice que partieron del monte de Or. Otra cosa acababa de suceder en el monte de Or. Uno de sus grandes líderes, el hermano de Moisés, se llama Aarón, el primer sumo sacerdote, el vocero de Moisés, el profeta de Dios, murió y le lamentaron 30 días. Todas las familias de Israel. Estaban faltando pan y agua, y fastidiados, dice la Biblia, con el maná. Habían perdido y lamentado 30 días uno de sus líderes principales, Aarón. Pero también dice que fueron para rodear la tierra de Edom, que es la tierra del hermano de Jacob, Esaú, enemigos de Israel. Y un poco antes, en Números capítulo 20, cuando Israel pidió permiso para pasar por en medio de la tierra de Edom, dijeron no, y vinieron con mano fuerte en contra de Israel. Ahora tenían que ir un camino mucho más largo para seguir en su camino hacia la tierra prometida. Entonces había algunas cosas en contra, faltando pan y agua, menospreciando el maná, ya fastidiados. Partiendo del monte de Or, donde tenían que enterrar a uno de sus líderes, y estaban bien tristes, 30 días lamentando su muerte, y tenían que tomar un camino mucho más largo, rodeando la tierra de Edom para seguir en su viaje. Ahora, bajo tales circunstancias, amigos, la pérdida de su líder,
querido, amado, la oposición y rechazo de Edom para pasar por su tierra y teniendo que tomar un camino mucho más largo, el hambre y la sed que experimentaron en el desierto otra vez y el fastidio del maná teniendo que comer, aunque fue una provisión divina, dice la Biblia, era comida de los ángeles, pero ya se fastidiaron tantos días, tantos años en el desierto comiendo el maná. Bajo tales circunstancias, diversas pruebas difíciles, ¿qué pasó en sus almas? Dice, y se desanimó el pueblo por el camino, se desanimaron. Esta palabra desanimar es una palabra fuerte en la palabra de Dios y vamos a ver esto al ratito. Pero tenemos que tener cuidado cuando las cosas no van como nosotros queremos humanamente. Para creyentes, estas son pruebas. Para los que son inconversos, pues ni se dan cuenta que hay un Dios que sí tiene provisión, que tiene poder, que puede dirigir en nuestras vidas, pero solo nos enfocamos en personas y circunstancias que no nos agradan, que no es lo que yo quiero. Estoy enfocado, absorto en mí mismo, mi egoísmo, lo que yo quiero, que es la esencia del pecado. Cuidado cuando las cosas no van como tú quieres, o sea, como creyente o como inconverso. No. La verdadera felicidad no está en cosas que nos agradan, no está en personas que nos agradan. Nuestra felicidad y seguridad es solo en Dios, con escasez o abundancia, situaciones favorables y caminos así abiertos o caminos difíciles y torcidos teniendo que rodear. No. Dios está en todo. Y especialmente para sus hijos, para bien. Y para inconversos, Dios usa cosas adversas para llamar nuestra atención. Ya no confiar en personas, ya no confiar en circunstancias y cosas materiales, que las cosas que yo he querido. No, esta es una fórmula para derrota, es una fórmula para desánimo. En primer lugar, la prueba del pueblo. Número dos, el pecado del pueblo. Ya vimos en esta frase, y se desanimó el pueblo por el camino. Las cosas no yendo como ellos querían, se desanimó el pueblo por el camino. Esta palabra en el idioma original de la Biblia, porque este fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, el lenguaje del pueblo de Israel. Esta palabra que se traduce en español, se desanimó, literalmente significa que bajo estas circunstancias se impacientó el pueblo, se molestó el pueblo, se irritó el pueblo, se fastidió el pueblo, se disgustó el pueblo, se desagradó al pueblo. Y todos nosotros, siendo seres humanos, sabemos lo que es esto. Experimentar cosas que no nos gusta nada. Y llegamos a decir, estoy harto de él o de ella, estoy harto de esto. Y este es el momento crítico, cuando la prueba, no pasando la prueba, no viendo la mano de Dios, no acercándonos a Dios, no buscando a Dios, pecamos. Y dice, se desanimó, se molestó, se fastidió, se enojó el pueblo. Y en su enojo, ¿qué más? Números capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios. Imagínense. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, el líder de Dios. Estos muchos años estaban llegando a la conclusión de sus 40 años en el desierto. ¿Y cuántos años Dios usó Moisés para bien en el pueblo de Dios? Pero ellos tenían un problema crónica, quejas crónicas.
murmuraciones crónicas, nunca conformes con lo que Dios hacía, siempre inconformes con su incredulidad, con su ingratitud hacia Dios, solo pensando en el maná que todos los días les daba. Tantas veces les libró, tantas veces proveyó, tantas veces perdonó. Había sido Dios tan bueno y tan paciente y misericordioso para con ellos desde su salida de Egipto. Dios mandando las 10 plagas contra Egipto y dándoles salir del dominio de Faraón, rey de Egipto, y abrió el mar rojo para que pudieran pasar en seco. Pero se habían olvidado. Desde aquel momento tan grande de pasar el mar rojo, el próximo capítulo, llegaron a aguas bien sedientos, pero las aguas estaban amargas y hablaron contra Moisés y se quejaron fuertemente, realmente contra Dios. Y Dios proveyó dulzura, hizo dulces las aguas y tomaron. El próximo capítulo, Éxodo capítulo 16, faltaban ahora pan, comida, y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés dijo, ¿por qué se quejan, se murmuran contra nosotros? Tu problema es contra Dios. Dios está probándoles y están enojados con Dios, no con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y Dios les dio entonces el maná en aquella ocasión y por 40 años era su comida. El próximo capítulo, Éxodo capítulo 17, faltaban agua otra vez. Y Dios proveyó, Moisés golpeó la peña y salieron abundantes aguas para miles de gentes, y tomaron todos. Pero tenían un problema crónica continua de murmurar contra Dios y contra Moisés y Aarón, de quejarse, de estar molestos vez tras vez tras vez. Y nuestra tendencia humana, otra vez repito, es enfocarnos en las personas y circunstancias que forman parte de nuestras pruebas o nuestros tiempos difíciles. Y perdemos la vista de Dios y lo que Él está queriendo enseñarnos a través de los tiempos difíciles o hacer en nuestras vidas para bien. Para un creyente, hacerle más como Cristo, más paciente, depender más de Dios, pasar más tiempo en oración, ser más humilde. Si somos inconversos, acercarnos a Dios, buscar a Dios de veras, porque reconocemos que ahora no podemos vivir solos. No, necesito de Dios. Pero seguimos enojados y hasta amargados, fijados en personas y en circunstancias que no nos gustan. Y entonces pecamos contra Dios y contra otras personas por nuestra incredulidad, por nuestra ingratitud, molestia, impaciencia, irritación, fastidio, disgusto que lleva a rebelión contra Dios. Estamos aprendiendo, todavía no en detalle, pero de la serpiente de bronce. Él vendrá. Ella vendrá. Pero primero estamos viendo en esta historia en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, la prueba del pueblo de Dios. Número 2, el pecado del pueblo de Dios. Pero ahora en tercer lugar, veamos la pena del pueblo de Dios, o el castigo, la disciplina, la pena del pueblo de Dios. En versículo 6 dice, y Jehová, o es decir Dios, envió entre el pueblo serpientes ardientes que al morderles ardían por el veneno de la mordida de la serpiente, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel.
No podemos esperar seguir en el pecado y que no habrá consecuencias. En primer lugar, esta pena era una pena divina. No era por casualidad. Era una pena divina. Y Jehová, Dios, envió entre el pueblo serpientes ardientes. Tenemos que entender que Dios, sí, aunque un dicho que se oye en el pueblo, Dios no castiga. No, Dios sí castiga, especialmente a los que ama. Y si no responden a su amor y no hay arrepentimiento, si hay un castigo, pero sin arrepentimiento y sin esperanza, qué triste. En la eternidad no hay arrepentimiento. Después de la muerte física, es castigo eterno. Pero Dios en su amor manda a sus hijos, los que creen en Él y conocen a Él como su Salvador personal, manda castigos como disciplinas para hacerles volver a su Dios y Salvador. Pero Dios también permite y manda castigos a personas que todavía no conocen a Cristo como su Salvador, no porque les odia, no porque no quiere que les vaya bien, quiere bendecir con su salvación y bendición a todos, pero para hacerles ver que al vivir a su manera, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, no les puede ir bien. Y entonces el castigo a menudo nos hace reflexionar que sin Dios no me va a ir bien, me va a ir re mal en esta vida y peor todavía después de esta vida, para volver a Dios, arrepentirnos y volver a Dios. Y vamos a ver esto en un ratito. Pero estamos viendo la pena del pueblo, una pena divina. Dios mandó estas serpientes ardientes y número 2, era una pena mortal. La pena de muerte. Dice, y murió mucho pueblo de Israel al ser mordidos por las serpientes ardientes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Satanás o el diablo es llamado la serpiente. La serpiente antigua. En Apocalipsis, el último libro, primer libro, último libro de la Biblia, Satanás es la serpiente antigua. Y su mordida siempre ha sido mortal. Usando desde el huerto de Edén, Dios dijo a Adán y Eva, pueden tomar de todos los árboles en todo el huerto de Edén, pero este árbol del conocimiento del bien y del mal no comen. El día que comieres de este árbol van a morir. Y Satanás viene en Génesis capítulo 3 y dice, ¿con qué Dios ha dicho no pueden comer de todos los árboles del huerto? No comen, van a ser sabios, van a ser como Dios. Mire qué tan hermoso. Hace lo mismo con nosotros en 2025, mirando a personas que no deben mirar, platicando con personas con quienes no debemos estar platicando. Soy casado, soy casada, probando sustancias que no debo probar, viendo cosas en el internet que no debo mirar, hablando cosas, maldiciones, mentiras, críticas, calumnias, etcétera, etcétera, que no debo hablar, y sintiendo sentimientos de envidia, de codicia, de rencor, de enojo, de odio, que no debo sentir. Pero Satanás dice, tú tienes el derecho de ser quien tú eres, expresarte como tú quieres, hacerte feliz y ser feliz en la vida. No importa cómo logras esta meta tuya, porque tú mereces. Y Satanás dice, no, Dios dijo así, pero yo te digo así. Y Eva comenzó a pensar, de veras, tiene razón la serpiente. Toma del árbol y come. Adán, mire qué tan hermoso, qué tan sabroso. Mire, vamos a ser como Dios. Y en desobediencia directa a la palabra de Dios. Y los dos
En aquel instante sus ojos morales, espirituales fueron abiertos y se sintieron por la primera vez en la historia del mundo desnudos. Eran inocentes, su desnudez era limpio antes, pero ahora su desnudez sintieron vergüenza. Trataron de cortar unas ramas de los árboles y cubrirse y no era suficiente. Después trataron con miedo de Dios, esconderse de Él en el huerto de Edén. Toda clase de vergüenza, de pena, de miedo de culpa entró en sus almas. Experimentaron la muerte. Todavía no murieron físicamente o no estaban en el sepulcro, pero la muerte espiritual entró. Dios dijo, el día que comieres van a morir. Murieron espiritualmente. Después murieron físicamente. Pero la Biblia dice, hay otra muerte. En el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, después del gran trono blanco, el juicio final de los pecadores. Dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Realmente hay tres aspectos de esta muerte. Es espiritual, es física y es eterna, lo que resulta cuando uno peca contra Dios. La serpiente, Satanás, usa la tentación para incitarnos a pecar y es como una mordida venenosa y mortal que nos va a matar a todos, espiritual, física y eternamente. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y este es una muerte universal, una pena universal. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ahora de la gloria de Dios en vida, pero al morir la paga del pecado es muerte. Ya morí, nací muerto espiritualmente. Seguí en muerte espiritual escogiendo el pecado en el transcurso de mi vida. Y esto me lleva a la muerte física, pero después hay un día de juicio. Después de la muerte, el juicio, Hebreos 9:27, y es un juicio eterno. Es una muerte eterna de alma y cuerpo en el infierno. Ay, ¿por qué hablas tales cosas, hermano Mateo? ¿Por qué están en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Y Dios no quiere que vayamos a la pena del castigo eterno. Quiere que vayamos a la vida eterna. Nos ama tanto que nos advierte de antemano. Hemos visto en esta historia de la serpiente de bronce la prueba del pueblo de Dios, el pecado del pueblo de Dios, la pena del pueblo de Dios. Pero en cuarto lugar, veamos el arrepentimiento y la petición del pueblo de Dios. Su arrepentimiento y su petición. Versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Reconocieron por fin, sintieron por fin, confesaron por fin su pecado de manera franca y sincera. Eran genuinamente arrepentidos y deseosos de la misericordia de Dios y que quitare de ellos estas serpientes de bronce que había ya matado a cuantos miles tal vez del pueblo de Dios. Querían ser liberados. Este es el momento a que todo ser humano tiene que
llegar, amigos, de un arrepentimiento sincero y genuino que dice: basta mi vida en el pecado, basta la miseria que estoy experimentando por mi pecado. Señor, yo quiero tu perdón y ser liberado de una vida de pecado y las consecuencias horrendas que estoy viviendo y que viviré aún si la Biblia tiene la razón. Y si tiene la razón, es palabra de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa a sus pecados y se aparta en arrepentimiento genuino, alcanzará la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. Isaías 55 dice: buscad a Jehová, a Dios, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, el malo, su camino, y el hombre inicuo que anda chueco en perversidad sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Como el hijo pródigo volvió en sí con arrepentimiento genuino y decidió volver a Dios y a su Padre, y fue perdonado y restaurado. Qué bonito ver el arrepentimiento y la petición del pueblo. Ya no queremos estas serpientes, ya no queremos este pecado. Pero en quinto lugar, curiosamente, vemos ahora la intercesión o la oración de Moisés a favor del pueblo. Versículo 7, Números 21, 7 dice: y Moisés oró por el pueblo. Su petición, ellos dijeron: ruega a Jehová que quite de nosotros, fíjese, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pero Dios hizo más, mucho más que ellos pidieron. Quitar las serpientes no ayudaría a los que ya habían sido mordidos y que ya habían muerto por la mordida venenosa. No. Ellos necesitaban sanación por los que ya fueron mordidos y todavía no habían muerto. Había esperanza para ellos y para nosotros también. Habían sido mordidos, pero no habían muerto. Al quitar las serpientes, bueno, otros en el futuro no serían mordidos, pero ¿qué de los que habían sido mordidos? Y Dios fue más allá de su petición. Y entonces concluimos este mensaje viendo la provisión de Dios para el pueblo. En su justicia Dios tuvo que castigar su pecado, pero en su infinito amor y misericordia Él proveyó una salvación divina. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. A esta serpiente levantada sobre un palo como de una bandera. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta en alto. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, tal como Dios prometió. Él proveyó, Él prometió, y los que creyeron a Dios y miraron, obedeciendo a Dios, fueron sanados. Bendito Dios. Ahora, ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesucristo tomó este relato y aplicó a nosotros en el Nuevo Testamento. De Jesucristo hasta el fin del mundo. Esto es para nosotros en Tamazunchale, en Gilitla, en Tamán, en Matlapa, en todos los pueblos, en 2025 en adelante. San Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús dijo, Juan 3, 14, Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo, Jesús hablando de sí mismo, sea levantado, pero no sobre un palo, una serpiente de bronce, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, levantado sobre una cruz. Es necesario que yo sea levantado sobre una cruz, para que todo aquel que en Él cree, es decir, mirare a Él con ojos de fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí, amigos, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo hizo levantar sobre una cruz, cargando con la mordida venenosa del pecado y del diablo en nuestro lugar. En la cruz, amigo, en nosotros merecemos morir eternamente, muerte triple, espiritual, física y eterna por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo fue levantado en la cruz para cargar con nuestro pecado y todas sus consecuencias eternas, que es el infierno, el castigo eterno. Cargó con todo en la cruz para cancelar sus efectos, para remover y quitar sus efectos eternos de nosotros. Él cargó con todo. Murió en nuestro lugar como nuestro sustituto en la cruz. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es lo que merecíamos y merecemos aún. Mas la dádiva o regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una opción, cada uno de nosotros: seguir en el pecado, seguir tratando de remediar nuestro pecado a nuestra manera, esperando que nosotros, por una religión, por buenas obras, por ser mejor persona, por mejorar mi vida, vamos a arreglar nuestra vida con Dios y ser mejor y llegar a Dios por nuestras obras, por nosotros mismos, por una religión. Yo soy fiel, ojalá que Dios me acepte. No. Hay que arrepentirnos. Esta opción no es una opción. Hay que mirar a Jesús, como ellos miraron a la serpiente de bronce, mirar a Jesús crucificado y creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, amigo, que era tu sustituto, que Él cargó con tu pecado, con la mordida venenosa del pecado y el castigo eterno del pecado. Él cargó con todo en la cruz y pagó por tu pecado en tu lugar. Fue sepultado, pero resucitó el tercer día, para que todo aquel que en Él cree y le invocare y le recibiere por fe, será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús dice aquí en Juan 3, 14 al 16, que la serpiente de bronce nos enseña a nosotros que Dios proveyó perdón y salvación por la muerte de su Hijo en la cruz. Cree en Él, acepta a Él, entrega tu alma a Él y síguele como tu Señor y Salvador personal, y solo a Él recibirás vida eterna y comenzarás una nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios. Que Dios bendiga este sencillo mensaje a todas las multitudes, toda la gente que están oyendo y viendo, para una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga.